tratar con varios pasajes a través de la epístola de Primera de Juan. No es un pasaje en específico, por eso no hay una lectura hoy de un solo pasaje. Ahora, si usted ha estado leyendo la primera epístola de Juan, quizás es algo que se puede hacer fácilmente. Son 5 capítulos solamente y en una sola sentada usted puede leer y disfrutar a todo lo que Juan escribió en la primera epístola. Pero si usted lee la primera epístola, usted se va a dar cuenta facilito que hay algunos temas que corren o fluyen a través de la epístola de primera de Juan. Uno de ellos, que nos fue difícil estudiarlo en un solo texto, fue el asunto de que debemos de amarnos unos a otros, amarnos. Ese era un tema tan importante, tan especial, que se encuentra escrito, bueno, cuando lo estudiamos ya, a través de esto, tuvimos que encontrarlo en varios de los capítulos, casi todos, de la primera epístola de Juan. Ahora, otro de los temas que Juan tenía en mente mientras él escribía esta epístola era el tema de los falsos creyentes. Falsos creyentes. Eso parece una contradicción. ¿Cómo van a ser creyentes y ser falsos? La idea era que no eran legítimos creyentes, no eran auténticos, no eran genuinos, no eran, pero estaban dentro de la iglesia. Y claro, Juan tenía en mente el tema que estaba enfrentando la iglesia o las iglesias de Asia Menor, que era que se había infiltrado en esas iglesias la doctrina de los gnósticos. Ahora, yo sé que en la primera epístola no se menciona los gnósticos para nada, pero Juan casi los describe con tanta exactitud que los historiadores y otros comentaristas de esta epístola nos advierten que Juan se estaba refiriendo a esas doctrinas raras, extrañas, de los gnósticos. Era una doctrina muy peligrosa, quizás la más peligrosa, porque esa doctrina era capaz, escúchenme bien, era capaz de llenar la iglesia de personas inconversas. Y eso nunca es algo bueno. No, la iglesia debe de alcanzar a los perdidos en nuestro diario andar. Y entonces traerlos a la iglesia después que nosotros le hemos guiado a los pies de Cristo. Ese es el ideal. Yo sé que algunas personas son salvas en la iglesia por la locura de la predicación, pero la idea es que la iglesia sale al mundo y gana almas y todos debemos de participar en esa tarea y después los traemos aquí a la iglesia. Pero nunca es la tarea de la iglesia de llenar la iglesia con personas inconversas. No, eso no es bueno para ninguna iglesia. Y Juan sabía que eso era lo que estaba pasando. Juan sabía que él era el último de los 12, de los originales. Y entonces él escribió con la intención de totalmente moler, aplastar, eliminar esa doctrina que le decía a la gente que el espíritu es bueno, escuchen esto, pero la materia es mala. Ahora déjenme traducirlo eso, una aplicación real. Eso le decía al creyente que tú puedes ser espiritual, porque tu espíritu es bueno, pero tu carne es carnal y es mala, y por lo tanto va a hacer cosas malas. ¿Se dan cuenta qué peligro? Porque esa doctrina, ¿sabes a quién le gusta? Bueno, yo sé que a algunos creyentes le gusta. ¿Ya? Porque todos estamos en la carne. Pero esa doctrina le apela a la gente del mundo. Si yo fuera un hombre incrédulo, inconverso, y yo estuviera buscando una religión, yo quiero una así, una que me permite venir a la iglesia y comportarme como un santo el domingo, pero luego el resto de la semana
es otra cosa. Eso apela a la gente incrédula, inconversa. Entonces Juan quiso aplastar esa doctrina, eliminarla. Y él escogió, explicándole a los hermanos quién es y quién no es. Cómo identificar a los que son verdaderos creyentes y cómo identificar a los que no son. Entonces, a través de toda la epístola, caballero, hay 16 señales que identifican a una persona que dice que es, pero no lo es. Y entonces, a través de toda la epístola. Y si tú miras la epístola de Juan de esa forma, con ese propósito, te vas a dar cuenta, caramba, eso era lo que el hombre estaba atacando. Eso era lo que él quería eliminar, aplastar. Y yo creo que él lo hizo, porque no hay nadie que estudie esta epístola concienzudamente y literalmente y no llegue a la misma conclusión. Ahora, ese es el tema entonces que vamos a enfocar en esta mañana, identificando a los que son y a los que no son. Es un tema que también no debe agarrarnos a nosotros de sorpresa que se encontrara una epístola escrita, tú sabes, enteramente identificando a los que son y a los que no son. No nos debe agarrar de sorpresa, porque nuestro Señor Jesucristo le advirtió a los originales discípulos que él tuvo acerca del tema precisamente de los falsos creyentes. El asunto es que nuestro enemigo es muy astuto y él tiene muchas maquinaciones, y él tuvo que saber que él no iba a poder destruir la iglesia por fuera. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Él vino y se unió a la iglesia y mandó a su gente a unirse a las iglesias, no solo la nuestra. Ahora, yo sé que en esta iglesia nosotros no tenemos este problema tan agudo como en otras iglesias, y yo lo sé, porque a mí no me gusta el chisme, pero a veces me entretengo cuando alguien me llama y me dice, ¿te enteraste, Pérez? Lo que está pasando en esa iglesia. Y pues, usted se asombraría. Ya yo no me asusto de nada, porque yo creo que ya yo lo he oído todo. Ya yo lo he oído y bueno, hemos vivido todo. Pero mira lo que el Señor escribió acerca aquí, es los falsos profetas. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja. Escuchen esto, se parecen igualito a los cristianos verdaderos, pero por dentro son lobos rapaces. Y el Señor les dijo 2 veces, por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. ¿Sabe por qué? Hay un refrán que dice que tú puedes engañar a alguna gente por algún tiempo, pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo. No. Entonces los falsos profetas y maestros y falsos hermanos se dan a conocer por sus frutos, por lo que ellos hacen, por su estilo de vida. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Es sencillo, es entender eso. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí está 2 veces. Los frutos los vas a conocer. Y luego el Señor siguió enseguida hablando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Wow. Para algunos de nosotros nos sorprendemos que el Señor haya enseñado la cosa, pero ¿cómo es eso? Que alguien va a estar en la iglesia y alabando, adorando al Señor con nosotros, sirviendo, hasta diezmando. No tanto, porque yo creo que lo último que se convierte en esta gente falsa es la billetera. Pero tú sabes, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, yo fui maestro de la escuela dominical. Ay, qué desastre, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pusieron a esa persona enseñando y predicando en la iglesia? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ven? Ahí está el contraste. Los que no van a ir al cielo, son personas, algunos, que profesan ser cristianos, pero realmente no lo son. Y lo que cuenta es, fíjate, ni siquiera dice aquí el Señor, ustedes nunca me conocieron. No, ese no es el problema. El problema es que yo no los conocí a ustedes. Porque tú sabes, todo cristiano conoce mucho acerca de Jesucristo. Conoce mucho acerca de la religión cristiana. Pero no es el conocimiento nuestro, es el conocimiento de Él de nosotros. Acuérdate que Él nos conoció desde el principio. Tú sabes, a los que antes conoció, a ellos los predestinó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero anyway, mis amados, también tenemos esta parábola, usted la conoce, parábola del trigo y la cizaña. Todo esto el Señor lo estaba enseñando también para alertar a los hermanos de que iban a haber falsos maestros, falsos hermanos, falsos profetas dentro de la misma iglesia. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde viene esta cizaña? Él les dijo, el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres siempre hay cristianos así en la iglesia? ¿Quieres que vayamos y lo arranquemos la cizaña? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Ahora, los discípulos, tú sabes, cuando el Señor le hablaba así a través de parábolas, muchas veces ellos se quedaban, les pasaba a ellos por encima, ellos no entendían ni papa. Entonces, cuando estaban solos con el Señor, ellos le preguntaban, aquí está. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo. El campo, noten, es el mundo. El mundo, dice. Una vez yo prediqué sobre la parábola del trigo y la cizaña aquí en nuestra iglesia y un amado hermano, anciano, pastor, que yo admiro mucho, ya él pasó a la presencia del Señor. Él vino y se me acercó después del mensaje y me dijo, Pereda, parece que él me oyó aplicar que la cizaña está en la iglesia. Y él me dijo, pero Pereda, nota el texto, no dice que el enemigo sembró la cizaña en la iglesia, sino que dice que la enseñó en el mundo. Entonces yo me atreví a decirle a mi estimado hermano, yo le dije, sí hermano, pero ¿sabe qué? Todo lo que está en el mundo, tarde o temprano, va a entrar por la puerta de la iglesia. Hay ya los hermanos de este lado que entraron por esa puerta, se dejaron o por esta puerta, o por cualquier puerta. Todo lo que está en el mundo, tarde o temprano, un día va a entrar en la iglesia.
Y a veces, caramba, entra en una iglesia tan linda como esta, con ese programa musical tan hermoso que tenemos. Yo creo que la gente viene a escuchar a Marlene y no al pastor. Y la música de la hermana Elizabeth. Y tú sabes, a mí me gustó el servicio. No me gustó el mensaje, pero me gustó el servicio. Yo creo que yo quiero seguir viniendo a esta iglesia. Y así pasa. Y lo que está en el mundo viene y entra aquí en la iglesia. Y entonces el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga, mis señores. Y entonces es bien claro. Ese día va a haber mucho llanto y lágrimas. Pero ¿cómo es posible? A mí me bautizó el pastor Pereda. No, yo no te bauticé, yo te mojé la ropa. Y yo te mojé la ropa porque tú me engañaste a mí. Y yo no tengo forma de saber si tú me estás diciendo la verdad o una mentirita. O maybe tú estabas engañado y por eso me engañaste a mí. Y cuando yo te pregunté, ¿aceptaste tú a Cristo como tu Salvador y Señor? Tú me dijiste que sí. Y entonces yo te meto en el tanque diciendo, por la profesión pública que tú hiciste de tu fe en el Señor Jesús, es por eso que yo te bautizo. Ahora, si el bautismo tuyo fue un bautismo legítimo, eso no depende de mí, no depende del agua con el cual te bautizamos, depende de tu profesión, si fue legítima o no. Pero yo no puedo saber eso. Yo quisiera saber lo que ustedes están pensando en este momento. O mejor dicho, que después que ustedes salgan de la iglesia. Wow, qué entretenido sería eso. Pero yo no tengo forma de saber lo que hay en tu corazón. Solo hay uno que puede saber y sabe todo lo que está en el corazón de los hombres. ¿Ya leí todo el pasaje? Sí, oiga, todo. Yes. Entonces, mis amados, el propósito de Juan, entonces, en identificar a los que son y a los que no son, fíjense, varios propósitos. El primero, bueno, igual que en la enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña, Juan no está dando a conocer quiénes son y quiénes no son, para que los pastores o diáconos echen de la iglesia cualquiera que sospecha que no son verdaderos creyentes. Eso era lo que querían hacer los discípulos. ¿Quién? Bueno, nosotros arrancamos la cizaña y dejamos solo el trigo. No, el Señor dijo, no vaya a ser que junto con la cizaña ustedes se equivoquen, porque ese asunto no es una ciencia cierta. El único que lo va a poder hacer es el Señor en su venida, cuando Él mande a sus ángeles. Ellos no se van a equivocar porque el Señor sabe quién es quién y nadie le tiene que decir nada. Entonces no es para sacar gente de la iglesia, así que guarda tu espada. No es para arrancar cabeza, no. No existe una ciencia cierta para determinar quiénes son o quiénes no son. El juicio final determinará eso con certeza. El propósito de Juan aquí está, para que reconozcamos si somos lo que profesamos, para que tengamos gozo y seguridad, más gozo. Puede ser que a través de este estudio, de esta misma mañana, algunos de ustedes digan, yo creo que yo soy. Yo creo que yo me encontré identificado con lo que son. Y eso puede darte gran gozo, más esperanza y más seguridad, sabiendo que ya tú entraste en el arca de la salvación. En segundo lugar, para que podamos, hasta donde se pueda, identificar a los que son
verdaderos creyentes y los que no son, hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Yo a veces comento con los líderes de esta iglesia y yo comento con ellos, les digo, tú sabes que yo no estoy seguro de esa persona, yo no, tú sabes, porque he oído cosas y he visto cosas y yo no estoy seguro que esa persona es un creyente auténtico. Y tú sabes lo que siempre me dicen los líderes. Ay, pastor, ¿qué sabe usted? Claro que tienen que ser creyentes. Están en la iglesia, pastor. Si no fueran creyentes, no vinieran a la iglesia. ¡Ja! El diablo se ríe de ti. Y entonces, pero también viene otro propósito, es para ayudarnos a llegar a ser lo que profesamos ser. Porque Juan aquí habla más claro que el agua. Los nacidos de Dios hacen esto. Los nacidos de Dios no hacen esto. ¿Ven? Entonces, ahí nosotros podemos ajustar. Oye, yo debo dejar de hacer lo que yo estoy haciendo, porque eso es lo que hace una persona inconversa. ¿Y qué hago yo? Yo conozco a Cristo, yo lo conozco. Entonces, ¿por qué yo voy a estar comportándome de otra forma? Yo quiero comportarme como se comportan los hijos de Dios. Ahora, antes de continuar con este estudio, acuérdense, hay 16 puntos. Tengan presente de algo. Yo no escribí la Biblia. Yo no tengo que esforzarme en convencerles a ustedes que yo no soy el autor de la Biblia. Yo no soy el autor de la primera epístola de Juan. Yo no la escribí. Por eso le llaman la primera epístola de Juan. Es de Juan, no es del pastor Pereda. La tarea de un predicador o un pastor maestro es de exponer lo que fue escrito. Estudiar el texto literalmente dentro de su contexto histórico. Por eso estamos hablando acerca de los gnósticos, porque ese era el contexto histórico pasado en el cual Juan estaba escribiendo. Y luego también la tarea de un pastor maestro es de aplicar el pasaje a nuestro contexto hoy. Sí. Y si tú piensas que los gnósticos desaparecieron en el primer siglo, probablemente tú piensas que Jezabel murió en el Antiguo Testamento y ya no existe. Y esa maldita mujer está en la iglesia. Todavía. O mejor dicho, la Jezabel murió, pero el espíritu de Jezabel, cuando ella murió, el espíritu ese de demonio que tenía esa mujer, salió de ella y fue a buscar another host, otra mujer. Y entonces, mis amados hermanos, el asunto es, si nuestro mensaje te ofende hoy, que es una posibilidad que te ofenda, por favor entiendan, amados hermanos, yo no escribí la Biblia. Así que el problema que tú tienes al final de este sermón no es conmigo, es con el autor de la Biblia, que es Dios. El autor, no se pongan bravos conmigo, por favor, yo soy un pastorcito bautista y yo estoy tratando de hacer mi trabajo. Pero si se quieren enojar conmigo, eso también, porque a mí eso me cae como agua en la espalda de un pato. Tú sabes, yo ni me voy a mojar. Tú sabes. Ahora, ¿cómo identificar? Gracias, hermano. ¿Qué tú tienes en esa lata? Un catero parecido. It's probably just water, right? No es vino. Water, okay. ¿Cómo identificar a los que son y los que no son? Primero, los que son tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Los que no son, es el contraste. Si los que son tienen comunión con el Padre y el Hijo, los que no son, no tienen comunión con el Padre y el Hijo. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ¿cómo uno puede
saber si una persona que está en la iglesia tiene comunión con Dios. No es fácil, no es fácil, no es fácil, pero tú sabes, a veces uno lo puede saber cuando tú escuchas a esa persona conversando contigo o conversando con otra persona acerca de su experiencia con Dios, de su comunión con Dios. Escuchamos a creyentes hablar de su fe y tú sabes, uno se queda, ¿qué es eso? What did you say? ¿Qué es eso? Un creyente no habla así, no piensa así. Y esa es una de las formas que uno puede saber si una persona está realmente teniendo comunión con Dios. ¿Se les ocurre a ustedes otra forma? Ahora, tú tienes que ser una persona analítica con discernimiento para escuchar la oración de un creyente y te das cuenta que es una oración hueca, sin ninguna comunión. Hueca. A mí me pasa. A mí, yo no quisiera ser así, pero yo a veces escucho un hermano o una hermana orando. Y bueno, la comunión está allí conmigo, con Dios y con los tres, y estamos orando y estamos en comunión unos con otros, y la comunión por lo que uno oye a decir. Pero a veces la persona que ora está tratando de impresionar a los oyentes terrenales y no al Padre Celestial. Entonces uno se da cuenta, ¿dónde está la comunión? Porque es que yo no siento nada en esa oración, nada. Y lo mismo pasa cuando alguien canta. No te asustes, Marlene. Yo siento la comunión con el Espíritu de Dios cuando tú cantas y cuando ustedes tocan. No te preocupes. Pero tú sabes, hay cantantes de eso, te dejan seco, no te da nada, no edifican. Porque la realidad es que ellos no tienen comunión con el Dios a quien ellos pretenden que le están cantando. Y a veces se nota que ellos están cantando para recibir los amén de la gente, la gloria a Dios, los aplausos de los hombres, la gloria de los hombres. Esa es una forma. Ahora, los que son, andan en luz. Los que no son, pues claro, no andan en luz, sino que andan en tinieblas. ¡Qué facilito! Si tenemos los ojos abiertos, nos damos cuenta que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos si no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que andar. Oye, yo tropecé con un hermano aquí, ya él no está aquí. Tropecé con él en la calle, nunca se me olvida, librería. Yo estaba llevando a mis hijos a entregar unos libros en la librería de aquí de las 7, aquí de North Miami Beach 17 Avenida, y el hermano no me vio, pero yo lo vi a él antes que él se notara que era yo, y él estaba fumando. Eso a mí, era un cristiano fumando. Yo no pude fumar. A mí, yo lo hice, pero me sentía horrible. En otra ocasión cogí a otro joven, tú sabes, fumando. Y entonces cuando me vio, ¿tú sabes lo que él hizo? Él partió el cigarrillo y se lo metió en el bolsillo. Y él estaba un poco incómodo, ojalá que le estuviera quemando. Ahí mismo, tú sabes. Y uno se da cuenta, oye, ese hermano en la iglesia parece que es un santo, pero en la calle, yeah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se da cuenta. Número 3, los que son reconocen y confiesan sus pecados. Los que no son dicen, no, yo no tengo pecado, nada de lo que yo hago es pecado. ¿Ve? Porque yo soy espiritual.
Y bueno, la carne es mala. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. O sea, Juan está diciendo aquí en una forma suavecita: tú no eres lo que tú profesas ser. La palabra de Dios no ha hallado cabida en vosotros. Y por el estilo de vida que tú vives, nosotros nos damos cuenta. Los que son, guardan sus mandamientos. Los que no son, no guardan sus mandamientos. Qué facilito leer a Juan y darnos cuenta que eso era lo que él estaba diciendo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y de nuevo la verdad no está en él. Él no es salvo. No. Esa es otra forma que Juan, suavecito, nos está dejando ver. Tú sabes que hay gente que dice que son, pero no son. Y no son porque no guardan los mandamientos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ponte aparte. No podemos vivir contrario a lo que nosotros vimos de Cristo. No podemos eliminar los mandamientos de Dios. No podemos parecernos como unos santos aquí en la iglesia. Y el resto de la semana, eso es lo que es, la gente dice que es un cristiano dominguero. Y solo es cristiano el domingo cuando viene a la iglesia. Y después, nada. Bueno, este era un tema tan importante. Y por eso Juan lo menciona. Los que son, aman a los hermanos. Los que no son, no aman a los hermanos. Y esto a veces tú lo puedes notar por las conversaciones de la gente. ¿Qué dice este cristiano de otros hermanos de la iglesia? Cada vez que abre su boca, lo que habla es peste de los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿quién hace eso? Eso lo hace alguien que dice que es, cuando realmente no lo es. No lo es. Y es facilito notarlo. Facilito. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, no ha sido salvo todavía. El que ama a su hermano y permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, fácil de reconocer a los que no son. Tú sabes, cuando uno escucha a la gente hablando de los otros hermanos. Esto era tan importante que Juan lo repitió otra vez. Fíjate, la segunda vez dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. A mí, más claro no te lo pudo haber puesto. Todo aquel que no hace justicia, que no hace righteousness y que no ama a su hermano, no importa lo que se llame, no es de Dios. No es de Dios. No amas a los hermanos, tú no eres de Dios. Lo repitió por tercera vez. Es que el amor entre los hermanos es una experiencia tan inicial en todos los cristianos que nos maravillamos. Caballero, con gente que yo ni conozco, pero siento una conexión con ellos y los amo, y ellos me aman y sentimos la comunión unos con otros y con el Padre y con Jesucristo. Cuando Él lo dice la tercera vez, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjate cómo, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quiere que te lo traduzca en cubano?
permanece en muerte, está chivado, chico, porque tú estás más perdido todavía. Tú no eres salvo, tú no eres lo que tú profesas ser. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Bueno, ¿sabe qué? Lo repite una cuarta vez, porque el amor entre los hermanos no es una opción. No es una opción. Es la característica de aquellos que han sido salvos. Aquellos que han nacido de Dios, que han nacido de nuevo. Dice Juan, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y si tú no has conocido a Dios, de nuevo, fregado, perdido, tú no eres. Llámate cristiano si tú quieres, pero tú no eres, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Sabe por qué no? Por lo que Él dice. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Porque nadie jamás ha visto a Dios. ¿Cómo lo van a ver? Lo van a ver entre los hermanos que se aman. Allí es donde van a encontrar a Dios. Al Dios que ellos no pueden ver. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Seguimos, rápido. Los que son, aman. Los que son, no aman al mundo. Los que no son, aman las cosas del mundo. Ese es el contraste aquí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Ok. Los que son, permanecen. Los que no son, se van, se apartan. Facilito. Fíjate, Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Ahora, de nuevo, el trabajo de un pastor maestro es doble. Es doble, así yo lo veo. Debemos de evangelizar a los perdidos, para que la gente sepa la condición en la cual ellos se encuentran. ¿Ven? Alcanzar a los perdidos, sí. Pero la segunda parte de la tarea de un pastor es incomodar a los perdidos en la iglesia. Incomodarlos. Y yo soy un experto haciendo eso. He tenido tanta experiencia, tú sabes, que de vez en cuando sale una persona de aquí hablando peste de este servidor y echando chispas por el pasillo, diciendo que no va a venir más a esta iglesia. Yo no lo hago a propósito, entiendan, no lo hago a propósito, no lo hago porque yo quiero sacar gente de la iglesia. Yo predico, ellos se ofenden y se van. O yo predico y ellos entienden, oye, en esta iglesia el pastor no juega. Yo no puedo estar en esta iglesia y vivir como yo vivo, porque tarde o temprano van a conocer que yo no soy, o por lo menos no estoy viviendo como una persona que profesa ser un cristiano verdadero, y la gente se va. ¿Cuántos jóvenes no hemos visto irse de esta iglesia? Déjame hablar de mi hija mayor. Enseguida que se enamoró con Juan Carlos, lo primero que hizo fue irse de la iglesia de su padre. No quiso ni siquiera que yo la casara. Gracias a Dios pude casar a Blanquita. Diferente muchacha. Blanquita.
Pero la gente se va de la iglesia. ¿Dónde están todos los jóvenes en esta iglesia? Se fueron. Porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y si están en otra iglesia, los hijos tuyos o los míos como están, ellos buscan una iglesia que los haga sentir bien, donde ellos se sientan cómodos. Y muy especial, escuchen bien, donde el pastor no se va a meter en su vida privada. Y tú sabes que hay muchas iglesias así que tú puedes encontrar donde el pastor no te va a decir ni pío. Es lo que le interesa, que gente venga, se sienten y cuando pasen el cepillo que tiren algo ahí. That's it. Yo les conté el asombro mío un día que estaba visitando a mi hermana, una hermana que visitó la iglesia, y yo fui a visitarla en su casa y yo estaba sentado en el sofá de su casa y sale un tipo en calzoncillo, sin camisa, y en calzoncillo, señor, qué fresco, qué atrevido, y me pasa por delante. Yo me quedé con la boca abierta y yo le dije, hermana, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces ella me avisó que ese era su compañero. Y yo le dije, bueno, ¿sabes qué, hermana? Tú no debes estar viviendo así como un hombre. Ay, ningún cristiano no haría eso. ¿Tú sabes lo que ella me dijo? Pastor, yo puedo encontrar una iglesia este próximo domingo donde el pastor no se va a meter en mi vida. Y entonces yo le dije, facilito, mira, yo a veces corto también. Yo le dije, mi amor, el próximo domingo ve a una de esas que te va a dejar por la libre, haciendo lo que te da tu realísima gana. Entonces, ¿para qué vienen a la iglesia? Los que aceptan que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Los que no son, niegan que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, que permanezca en vosotros. Aquí donde se encuentran los gnósticos de nuevo, porque a ellos no les cabía en su mente que Dios hubiera enviado a su Hijo al mundo en un cuerpo de pecado, en algo malo. Entonces ellos negaban, no, Él no vino de parte de Dios. Él se convirtió en Hijo de Dios cuando lo bautizaron. Eso es lo que enseñaban los gnósticos. Y aquí Juan está diciendo, no, I'm sorry for excuse me, el que niega que Jesús es el enviado de Dios, no, él no es salvo, no puede ser. Lo repite por segunda vez. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Todo aquel que cree que Jesús hoy estaba viviendo en gloria con Dios antes de humillarse y tomar forma de siervo, forma de hombre, Él dejó la gloria para venir a redimirnos a nosotros. El que niega eso no es nacido de Dios, no lo conoce, ni es salvo, ni va a ir al cielo. Ahora, el que es nacido de Dios, Dios es tu verdadero Padre. Tu verdadero Padre espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el que te engendró. Te engendró. Y acuérdate lo que hemos dicho ya. El hijo no le pide al padre, oye papi, yo quiero que tú me engendres a mí. No, it just doesn't work that way. Dios es nuestro Padre. Él nos engendró. Los que son, hacen la justicia. Los que no son, no hacen la justicia. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, es nacido de Él. El que hace de acuerdo
a la justicia de Dios, the righteousness of God, lo que hace lo correcto. Puede tener sus caídas, pero siempre Dios lo levanta y lo sigue y lo busca y lo trae y le parte una pata, pero sigue. Tenemos que hacer lo que está de acuerdo con la justicia de Dios, y se lo hacemos, entonces hemos nacido de Él. Si no lo hacemos, no somos lo que profesamos ser. Lo repito una segunda vez. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. I mean, qué claro es el lenguaje del apóstol Juan. I mean, tú no necesitas ni que yo te lo explique. En esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no pasaste la prueba. Tú no eres de Dios. Es tan fácil como eso. Ahora, los que son, purifican sus vidas. Los que no son, no se purifican. You see? Los que son, tú vas a ver una mejoría ascendiente a través de los meses y de los años en la vida cristiana. Pero no vas a ver eso en los que no son. Se quedan igual. Se quedan igual. Oye, nosotros tuvimos gente aquí por 20, 30 años. Algunos hasta fueron miembros de mi familia. No estoy hablando de mi papá. Él sí tuvo un cambio grande en su vida. Interpreta mi silencio. Tú sabes, hay personas esas que son odiosas desde que nacieron. Odiosas, malcriados, mal llevados. Desde que nacieron son así. Y ellos mismos te lo dicen. A mí nadie me va a cambiar porque yo nací así, yo voy a ser así el resto de mi vida. ¿De veras? Un cristiano no habla así. Porque un cristiano sabe que él está en las manos del alfarero. Y él lo va a moldear y le va a quitar las asperezas, le va a quitar su malcriadez y todo eso. Y él va a tener una mejoría. Por eso los matrimonios se sanan y son mejores. Porque estamos en manos de nuestro Señor. Entonces, pero fíjate lo que dice así. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, tenemos la esperanza de vida eterna, se purifica a sí mismo como Él es puro. Los que no se purifican no han nacido de Dios, no son de Dios, no son creyentes, son impostores, son cristianos de mentiritas. Ni siquiera podemos decir que son cristianos wishy-washy. No, wishy-washy no es que no son, ni wishy, ni washy. No lo son. Es así. Ahora, los que son, no practican el pecado. No lo practican. Pueden caer en pecado, pero no lo practican como un estilo de vida continuo. Los que no son, sí lo practican. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fíjate, oye, este pasaje viene más adelante en el estudio que estamos haciendo de Primera de Juan, porque merece más estudio. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo. A mí, que claro te lo dice. Tú no eres un hijo de Dios. Eres del diablo. No importa cómo tú luces por fuera. No importa. Tú no eres de Dios. No has nacido de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Simplemente porque es una persona que ha nacido de Dios, y la simiente de Dios, quien lo engendró, permanece en él. Qué claro es el apóstol Juan. Los que son
tienen la unción del Espíritu Santo. Los que no son, no tienen la unción del Espíritu Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y bueno, y por eso conocéis todas las cosas. Lo repito una segunda vez. Está hablando aquí del Espíritu Santo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ya yo les he dicho que muchas veces cuando hablamos de la morada del Espíritu en el creyente y cuán necesario es tener al Espíritu Santo, algunos cristianos sinceros preguntan: y pastor, ¿y cómo yo puedo saber que yo tengo el Espíritu Santo? ¿Qué respuesta le daría usted a una persona que te pregunta así? Exacto, Vivi. Eso es lo que yo creo. Si tú tienes que preguntar: ¿y cómo yo puedo saber que yo tengo el Espíritu Santo? No, oye, ¿cómo tú puedes tener el Espíritu de Cristo viviendo en ti y no saberlo? Y no saberlo. Él es otra persona, tú eres otra. Pero Él es santo. Y Él está en ti y te está empujando, inclinando a la santidad todos los días. ¿Cómo tú no vas a saber que Él está en ti? Si Él te toca, se manifiesta, te levanta, te anima para continuar. Cuando te caes, te levantas. Si te apartas, te va y te busca. Y entonces tenemos la unción por el Espíritu Santo, sabemos que le pertenecemos. Lo repito una tercera vez: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. A mí no hay equivocación. El que ha llegado a conocerlo, lo conoce a través del Espíritu. Todo lo que conocemos de Cristo nos los ha revelado el Espíritu. Y entonces, bueno, eso nos debe dar mucho gozo y seguridad a nosotros, que sí, sabemos que Él vive en nosotros. Sabemos, esto no es algo que nosotros decimos porque suena lindo, sino que es una realidad diaria en nuestra vida. Él está viviendo dentro de mí. Los que son se mantienen en la doctrina de los originales apóstoles. Este va a ser el tema del último mensaje que yo le voy a predicar a esta iglesia, being your full-time pastor. Después te voy a predicar de otras cosas, pero te voy a predicar why is it important. Porque es importante que nosotros sigamos la doctrina que enseñaban los apóstoles. Los que no son, no se mantienen en la doctrina de los originales apóstoles. Fíjate lo que Juan escribe: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Un cristiano nacido de Dios siempre está dispuesto, si está en la Biblia, yo lo creo. Yes, es verdad. Y aun si tú no lo crees, sigue siendo verdad. Tú sabes, pero buscamos conocer la verdad. Los que son confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Los que no son niegan que Jesús es el Hijo de Dios. A mí, qué locura. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Pero hay mucha gente en el mundo actual que Él no es Hijo de Dios, porque eso lo hace igual a Dios, y Él no puede ser Dios, Él no puede ser el Hijo al mismo tiempo que ser Dios el Padre. Así hablan los testigos de Jehová. No. Los que son tienen la fe salvadora que Dios les dio, que les ayuda a vencer el mundo. Los que no son, no tienen la fe salvadora que vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
¿Ve? Facilito. Los que son han creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Los que no son, no tienen este testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, noten que dice, no cree a Dios, no dice que no hay problema, no es que no crea en Dios. No, hay mucha gente inconversa que dice que creen en Dios, pero no, el asunto aquí es creer a Dios. El que no cree a Dios y el testimonio que Él da de su Hijo no es de Dios. Le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Este es el último. Los que son tienen al Hijo, por lo tanto tienen la vida eterna. Los que no son no tienen al Hijo y por lo tanto no tienen la vida eterna. Aquí lo dice Juan bien claro. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios está mal, está fregado, porque no tienes la vida y un día vas a despertar en el infierno y en el día del juicio, como yo les he dicho centenares de veces, yo voy a estar allí, tú me vas a pedir tu ayuda, mi ayuda, ayúdame pastor, di algo bueno de mí, dile cómo yo ayudaba en los eventos de la iglesia, dile que tú me bautizaste. Ya terminamos. Una página más. Los que no son, no tienen al Hijo, por tanto no tienen la vida. Ya lo vimos. Ahora, en conclusión, Juan quería que sus lectores pudieran identificar a los que son y a los que no son. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, sabía que eso iba a eliminar a los gnósticos o a los cristianos que tenían los pensamientos de los gnósticos, enseñándoles a ellos, mira, el que es, así habla, así se comporta, eso es lo que tiene, se purifica a sí mismo, hace justicia, ama a sus hermanos. El que no lo es porque no es. Punto y aparte. No importa cuán popular es esa persona en la iglesia, no importa cuánto ayuda, no importa si está en la iglesia cada vez que las puertas se abren. No, you either vives lo que tú profesas ser or you're not. Es tan fácil como eso. Ahora, Juan quería que sus lectores pudieran identificar a los que son y a los que no son, con el fin de, no para echar gente de la iglesia, sino para estar alertos. Señores, ¿cómo que sí? Es necesario estar alertos. Este es el enemigo. Tú sabes que quiere destruir la iglesia de adentro para afuera. Entonces él se cuela a través de la persona que dice que es y no es. También Juan quería que los hermanos supieran para que los que son tuvieran más gozo y seguridad. Oye, yo espero que ustedes salgan de aquí hoy caminando sobre una nube. Porque si tú puedes decir, oye, yo creo que yo soy. Porque todo lo que el pastor dijo, más o menos, me describe a mí. Entonces yo soy lo que yo profeso ser. Otra cosa, para los que no se estaban comportando como lo que son, ajustaran su vida. Ese es otro propósito. Maybe tú no estás del todo bien.
But you are. Pero eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Entonces, ajusta. Nosotros no somos lo que inventamos, ni suavizamos, ni cambiamos los mandamientos de Dios. Nosotros estamos aquí para cumplirlo, punto y aparte. Punto y aparte. Porque sabe que todos los cristianos vivimos bajo la misma regla. No hay una regla especial para aquí o para esta situación y otra regla para allá. No. La misma regla que aplica al pastor de la iglesia aplica a todos los miembros. Hasta el último en entrar en la iglesia. Aplica. Y no podemos ajustar. No podemos darle la vuelta. O encontrarle una salida. O una vuelta. No. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que hemos visto. Te damos gracias que Juan habla tan claro que no podemos confundirnos, no podemos equivocarnos, no podemos. Así que te damos gracias de que muchos hermanos se han identificado hoy como lo que son. Son hijos nacidos de Dios. Y por eso sienten lo que ellos sienten, por eso hablan como ellos hablan, por eso se comportan como se comportan. Y por eso sufren de la disciplina del Señor cuando no se comportan de acuerdo a lo que ellos profesan ser. Oramos por aquellos que no son, que están en peligro de un día ser lanzados al lago de fuego. Oramos, Padre, para que tú hagas la obra en esas personas y los alcance. Haz lo que nosotros no podemos hacer para que ellos se den cuenta que tienen necesidad de un Salvador, y ese Salvador solo es tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos.